Con su venia, presidente Sauri, hacedoras y hacedores de leyes, vengo a presentar a nombre de la Comisión de Justicia el dictamen de la minuta que expide la legislación secundaria de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Asumo mi postura institucional en nombre de la comisión a la que digna y honrosamente pertenezco y comparto con grandes mujeres y hombres, compañeras y compañeros de esta comisión. Vengo a presentar el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se expide la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles. La minuta, que es materia del dictamen, parte de la consideración que la impartición de justicia constituye una función esencial del Estado y un derecho fundamental de la ciudadanía. Sin embargo, durante los últimos años, las tareas relacionadas con la misma han sido empañadas por actos y aspectos nocivos como el nepotismo, la corrupción, el tráfico de influencias y el acoso sexual, así como otras conductas que son inaceptables por parte de las autoridades que tienen como función principal precisamente la impartición de justicia. Si bien se han adoptado una serie de políticas internas en el ámbito judicial para contrarrestar estos vicios, tales como la capacitación de personal y el mejoramiento del servicio de defensoría pública, la desigualdad continúa siendo un fenómeno evidente en el Poder Judicial. Bajo esta tesitura, resulta indispensable transformar la vida interna del Poder Judicial de la Federación en aras de favorecer a los menos escuchados, atender los reclamos de la sociedad y abonar a la confianza depositada por la ciudadanía. En ese orden de ideas, la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación abona con dicho objetivo y en cumplimiento a las disposiciones transitorias de la misma, la minuta proveniente del Senado propone establecer las bases para el desarrollo de la carrera judicial de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, así como regular todas aquellas cuestiones que inciden directamente en su funcionamiento. Por otra parte, se define la carrera judicial como el sistema institucional encargado de regular los procesos de ingreso, formación, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, basado en el mérito y la igualdad de oportunidades. Por otro lado, propone incorporar una comisión de conflictos laborales del Poder Judicial de la Federación que estará facultada para resolver conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidoras o servidores. También se plantea establecer que las resoluciones podrán ser impugnadas mediante el recurso de revocación que se presente ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, se expresa que la substanciación de los asuntos se regularán mediante acuerdos generales que serán emitidos por la Corte o del Consejo de la Judicatura Federal. Además, establece que la Escuela Federal de Formación Judicial tendrá a su cargo la capacitación de las personas defensoras públicas y las personas asesoras jurídicas del Instituto Federal de Defensoría Pública.
las personas trabajadoras sociales y peritos para interrelacionar a todos los profesionales del Instituto, así como optimizar su preparación y el servicio que prestan. Se propone la adecuación de los artículos relativos a los tribunales unitarios de circuito por tribunales colegiados de apelación. En cuanto al régimen transitorio, se aprueba establecer un plazo de 180 días para que las instancias competentes del Poder Judicial de la Federación realicen las adecuaciones normativas, orgánicas y administrativas conducentes para la observancia del decreto. De la misma manera, se prevé un plazo de 18 meses para que el Poder Judicial de la Federación emita y publique en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación la declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la carrera judicial contenidas en el decreto. En adición a ello, se establece que las tesis que se hubieran emitido con anterioridad a la entrada en vigor del decreto mantendrán su formato. Posteriormente, se señala que las tesis aisladas de la Suprema Corte que se hubieran emitido con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de precedentes obligatorios mantendrán ese carácter, y se puntualiza que únicamente las sentencias que se emitan con posterioridad a la entrada en vigor del decreto podrán constituir jurisprudencia por precedente. Finalmente, se pretende ampliar la relación con la duración del encargo en las titularidades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Con el contenido de esta minuta avanzaremos hacia la construcción de un sistema de impartición de justicia a la altura de los principales retos que se enfrenta el Poder Judicial en la actualidad, a fin de lograr seguridad y certeza jurídica a la ciudadanía. Por ello, les invito a votar a favor de este dictamen. Compañeras y compañeros, termino. Esta es una postura institucional. En lo particular, como muchos de ustedes, tengo mis reservas y así lo haré valer, pero en lo general estamos a favor. Bienvenido el debate, a ejercer nuestras facultades y a ejercer libremente nuestras convicciones. ¡Viva la democracia! ¡Viva la justicia! Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cayetano García. El Grupo Parlamentario del PRD presenta esta moción suspensiva para el dictamen de la minuta que tiene por objeto expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, así como reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de otras 5 leyes. Debemos señalar que esta discusión violenta el derecho de las minorías parlamentarias a tener la oportunidad de poder analizar y estudiar el contenido del documento enviado por el Senado de la República y, por lo tanto, debe ser retirada del orden del día y su discusión puede ser reprogramada, respetando todos los tiempos legislativos establecidos en nuestro reglamento. Es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que las minorías parlamentarias son las que sufren con mayor intensidad cuando un asunto es puesto a discusión con dispensa de trámites, dado que requieren imponerse con su contenido para poder participar en la deliberación de forma racional, por lo que siempre debe de observarse un plazo razonable para este efecto, antes de que se someta a la votación del Pleno, pues de lo contrario, y cito, se afectan los principios esenciales del proceso democrático, ustedes que se llaman muy democráticos, así como la posibilidad de participar equitativa y significativamente en la discusión. Este argumento es el origen de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, por lo que no quisiéramos que la presente discusión terminara de la misma forma en la Corte y con declaratoria de inconstitucionalidad. Es importante recordar que hace unas horas vimos atropellado el proceso legislativo en los mismos términos para votar la ley de la Fiscalía General de la República. En este sentido, debemos hacer énfasis en que los tiempos reglamentarios tienen una lógica. El que todas y todos los diputados dispongan del tiempo suficiente
para conocer el contenido del dictamen, que comprende la expedición de 2 leyes completas y la reforma a 5 más. Por ello, el objetivo de poder formar una opinión informada que pueda determinar el sentido de su voto es una condición indispensable para el procedimiento democrático, aunque les digan cómo votar. En el avasallamiento de los trámites, lo único que se denota es que las diputadas y diputados de esta mayoría construida sobre falsos cimientos voten por consigna, como escuchamos durante la votación de este dictamen en la comisión por una diputada del PES hacia el coordinador de Morena, sin reflexionar respecto de las consecuencias que pueden afectar la vida de miles y de millones también de mexicanas y mexicanos, lo que devalúa el quehacer legislativo, genera desconfianza en la población y reduce la calidad democrática de nuestras tareas. El asunto que nos ocupa tiene una doble vertiente. Somos conocedores de la importancia que tiene la emisión de estas leyes para el Poder Judicial. Sin embargo, la trascendencia de la introducción clandestina del transitorio, que amplía la duración de la presidencia del ministro Saldívar en la Corte, nos obliga a un mayor y profundo análisis. Es por ello que por esta moción suspensiva solicitamos a la mesa directiva la reprogramación de la discusión del dictamen que nos ocupa, respetando los tiempos parlamentarios. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada Esparza Márquez. Diputadas y diputados, algunas veces las mociones suspensivas son estrictamente un asunto de respeto al reglamento, como es el artículo 177. Es increíble que ni siquiera pensemos ya en los 5 días que se necesitan por reglamento para circular un dictamen. Hoy sí exageraron, no se cumplieron ni 5 minutos antes de la sesión de la Comisión de Justicia con la circulación del dictamen y pretenden que se vote. Pero decía que hay veces que esto trasciende al reglamento y hoy no solo se trata de presentar una moción suspensiva para hacer valer el reglamento, sino para hacer valer nuestra dignidad como poder legislativo, para hacer valer nuestra dignidad personal. Es increíble el nivel de sumisión que pudiera existir en este momento, en un momento histórico, en el que se pretende a través de un transitorio, en una ley secundaria, intrometerse en la vida del Poder Judicial. Esto es un golpe legislativo, y no nos hagamos, es un golpe legislativo ordenado desde el Ejecutivo. No puede existir democracia sin demócratas, pero para que existan demócratas tienen que existir personas libres, capaces de defender la división de poderes. Y para que la división de poderes exista, hay que atrevernos a defender la Constitución que juramos guardar y hacer guardar. No renunciemos a nuestra libertad, no renunciemos a la libertad del Parlamento, no renunciemos a la libertad que tenemos y, por favor, diputadas y diputados, no renuncien al cerebro que les quede. Esto se trata de la República, es lo que está en juego. Es su misión estar con Obrador. Gracias, diputado Lisha Vimeri. Con la venia de la Presidencia. El día de hoy está a nuestra consideración un paquete de reformas cuya importancia no solo radica en el cumplimiento de un mandato constitucional, sino que además pretende atender las preocupaciones más genuinas de una sociedad cansada de ver multiplicarse en todos lados las injusticias, mientras las instituciones encargadas de evitarlas brillan en muchos casos por sus omisiones, por su lejanía frente a los ciudadanos y por su ineficiencia. En nuestra forma de gobierno, el Poder Judicial de la Federación fue creado como el órgano encargado de proteger y hacer valer la norma suprema, pero sobre todo es la institución que garantiza el ejercicio efectivo de los derechos de las y los mexicanos. Es innegable que desde hace años el Poder Judicial necesitaba una reforma integral a fin de fortalecerlo y que éste pudiera combatir con mayor eficacia los casos de corrupción, de nepotismo, de impunidad e incluso de acoso sexual registrados en su seno.
Igualmente, era necesario hacer algo por modernizar el Poder Judicial y para contar con mejores perfiles, para que sus integrantes estén más capacitados para cumplir con su labor, pero fundamentalmente para acercarlos a la gente y hacerlos más sensibles a sus problemas. En el mismo sentido, es necesario llevar la justicia hasta donde nunca había llegado y hacerla realmente accesible para quienes siempre se les había negado o por no contar con los recursos suficientes para defenderse y hacer valer sus derechos. Todo lo anterior es parte de la reforma constitucional que en la materia presentó hace más de un año el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de marzo. Compañeras y compañeros diputados, estamos frente a una de las reformas más trascendentales de los últimos años para el Poder Judicial y para el país entero, la más importante desde aquella que tuvo lugar en 1994 con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano para impartir justicia. Seamos conscientes de la magnitud del reto que implica lograr lo anterior. Son de destacarse los enormes esfuerzos que desde este Poder Legislativo, en conjunto con el propio Poder Judicial, se han realizado para sacar adelante este proyecto, tanto las modificaciones en el texto constitucional como la legislación secundaria, es decir, lo que hoy está a nuestra consideración. No olvidemos que esto se ha logrado en el contexto de una pandemia que nos obligó a restringir nuestras actividades. Ahora bien, si los trabajos legislativos han sido arduos, mucho más lo será el proceso para implementar lo que hemos aprobado, pues la transformación del Poder Judicial de la Federación va a requerir del talento y el esfuerzo de todos quienes lo integran, pero especialmente de aquellos quienes han participado desde la concepción de la misma. Es por lo anterior que el Senado de la República aprobó ampliar el encargo del ministro Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Muchos han criticado esta decisión por considerar que se trata de una reelección y que va en contra de lo dispuesto de nuestra Constitución. Sin embargo, debemos ser precisos y no confundir a la opinión pública, pues es claro que solo se amplía la duración del encargo como presidente de la Suprema Corte de su actual titular por única ocasión y con un objetivo específico: cumplir con la implementación de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. No se trata de una reelección y tampoco de una ampliación de su periodo como ministro, lo cual prohíbe expresamente la Carta Magna. Arturo Saldívar es ministro de la Corte desde el 1 de diciembre de 2009 y concluirá su encargo el 30 de noviembre de 2024. Por lo tanto, este no se extiende ni un solo día más de los 15 años que señala el texto constitucional. Tampoco se trata de un traje a la medida, pues de igual modo se amplían los encargos de los 6 consejeros del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se ha dicho que la extensión del mandato del presidente de la Corte puede ser considerada como la puerta de entrada a la reelección presidencial. Nosotros creemos que definitivamente no es así. Debemos recordar que quien resulta electo para ocupar un cargo unipersonal como lo es la Presidencia de la República, lo ejerce durante todo el tiempo que dura el encargo, mientras que en el caso de la Corte, la presidencia puede ser ejercida por un periodo de tiempo determinado por cualquiera de los ministros, siempre y cuando no exceda los 15 años. Por todo lo anterior, quisiera invitarlos a la reflexión, a despojarnos de nuestras filias y fobias políticas, a no mezclar en esta discusión elementos jurídicos con motivaciones político-electorales, porque eso no le hace bien al país y lo único que se logrará es retrasar la posibilidad de transformar el Poder Judicial como lo exigen las circunstancias que hoy vivimos. Pensemos alto y pensemos lejos, como lo decía Ortega y Gasset, para poder ver al país más allá de nosotros mismos. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado Espinosa Mata. Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, desde la reforma integral del Poder Judicial de la Federación de 1994 para fortalecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
como un tribunal constitucional y contar con un órgano especializado de administración y vigilancia del Poder Judicial de la Federación, no habíamos tenido reformas como las que hoy estamos discutiendo precisamente en este momento. La función que desempeña el Poder Judicial de la Federación no es menor, pues su actividad influye en la consolidación de un Estado de Derecho, y mejorar sus capacidades es clave para reducir la impunidad que vivimos en México, pues un sistema de justicia deficiente implica un acceso desigual a la justicia. La justicia forma parte de las motivaciones que caracterizan al ser humano, y alcanzarla es una tarea fundamental del derecho, el cual es la base racional de la convivencia social y de la realización individual. De ahí la alta responsabilidad de todos aquellos que se encargan de impartirla, como lo son los jueces, magistrados y ministros, quienes son los actores centrales del sistema de impartición de justicia. A ellos les corresponde dar una salida institucional a los conflictos que se presentan en la sociedad y asumir la responsabilidad de impartir justicia en forma imparcial, pronta, completa y expedita, cuyos efectos tienen importantes implicaciones para la sociedad en general. Las reformas legales que hoy estamos discutiendo son un esfuerzo para mejorar de un modo significativo el funcionamiento de las instituciones encargadas de la labor de justicia en el país. Pues desde el Poder Judicial de la Federación se ha reconocido que los jueces federales no siempre se conducen con la ética, profesionalismo, independencia e imparcialidad que deberían observar en sus funciones, y que los cargos que deberían ocuparse por méritos, lamentablemente, se otorgan a familiares y amigos. Con esta reforma judicial se busca mejorar el sistema de carrera judicial, el cual no ha sido exitoso para asegurar que quienes lleguen a ser juzgadores sean las personas más honestas y las mejor preparadas. Tampoco se ha podido desterrar la corrupción, pues todavía se trafica con las plazas. Todo ello genera desigualdades en el sistema judicial, dificulta que los más pobres puedan ser escuchados como quienes no están poniendo atención, que sean las personas más honestas y más preparadas, y que sus reclamos sean atendidos. Permítame un Lastima a la momento, sociedad. permítame un momento, diputado Guzmán. Gracias. Atentamente solicito a las diputadas y diputados presentes y que se encuentran dialogando en los pasillos, sírvanse por favor tomar su sitio o seguir con su diálogo fuera de este recinto. Continúe, diputado. Gracias. Todo ello genera desigualdades en el sistema judicial, dificulta que los más pobres puedan ser escuchados y que sus reclamos sean atendidos, lastima a la sociedad y genera desconfianza en los jueces y en la justicia. Sin demérito de las reformas que hoy vamos a votar, Encuentro Social reconoce que tendremos importantes avances, pero también hay temas en los cuales no estamos de acuerdo, como la prórroga por 2 años de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la prórroga en el cargo de los consejeros de la Judicatura. No estamos de acuerdo porque el artículo 13º transitorio es inconstitucional. Claramente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 97 que cada 4 años el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Por su parte, el artículo 100 constitucional dispone con toda claridad que, salvo el presidente del Consejo, los demás consejeros durarán 5 años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo. No puede haber
una extensión del mandato del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se requiere de una reforma constitucional. Nos queda claro que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una persona íntegra, comprometida con la administración de justicia y tiene la firme intención de mejorar de un modo significativo el funcionamiento de las instituciones encargadas de la labor judicial en el país. Sin embargo, no podemos hacer leyes con dedicatoria en contra de los principios constitucionales. Desde que tomamos protesta al cargo, aquí, prometimos respetar la Carta Magna. Hagamos honor a ese juramento y quitemos este artículo 13º transitorio. De no hacerlo, estaríamos violentando la supremacía constitucional, pues un artículo transitorio de una ley secundaria no puede modificar el periodo para el cargo de consejero de la Judicatura que establece la Constitución, ni para el cargo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En Encuentro Social no vamos a actuar al margen de la ley, no vamos a contravenir nuestra Carta Magna, ni vamos a ir en contra de la independencia que debe haber entre los poderes. Por ello, votaremos en contra. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Guzmán Valdés. Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, durante el debate de diciembre sobre la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, Movimiento Ciudadano planteó en el Senado de la República y en este Pleno preocupaciones y dudas razonables sobre el excesivo poder que la reforma otorgaba al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa misma observación la hicimos el día que se registró la declaratoria de constitucionalidad y alertamos sobre el peligro que representaría esa actitud ante la elaboración de las leyes secundarias. Sin embargo, en todas esas ocasiones y en todos los foros y parlamentos abiertos donde Movimiento Ciudadano y destacados juristas observamos esta circunstancia, el grupo mayoritario y sus aliados repitieron una y otra vez el mismo mantra. Somos distintos, decían. Hay que confiar. ¿Por qué no buscarían aprovecharse de esos vacíos y esas ambigüedades en la reforma constitucional? Decían. Pero la realidad y el tiempo nos han dado la razón. Y han estructurado una minuta en la que claramente aspiran a generar una dinámica de favores cupulares de poder entre el Ejecutivo Federal y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su borrachera de poder, el grupo mayoritario y sus aliados no tuvieron llenadera y no satisfechos con haber logrado las mayorías que requerían para la aprobación del proyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y reformas a 6 ordenamientos jurídicos más, con deficiencias notables en temas de concentración de poder en torno al presidente de la Corte, de insuficiencia en los mecanismos planteados para combatir el nepotismo, en el golpe al federalismo con los tribunales regionales y en no convocar a un parlamento abierto con la seriedad y amplitud que ameritaba una reforma de esta envergadura. Además, decidieron intentar un golpe a la Constitución de nuestro país. Dieron un golpe constitucional al pretender sorprender con una chicanada legislativa, sacando de último momento un artículo transitorio con el que aspiraban a pasar por encima de las disposiciones constitucionales relativas a los periodos y los relevos tanto del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del Consejo de la Judicatura Federal. Compañeras y compañeros, el problema no solo es ese transitorio, que deja entrever una mentalidad poco democrática y sin visión de Estado. El problema también es que hicieron una reforma no para el Poder Judicial, sino para el ministro presidente. No permitamos que este tema que debe ser parado hoy se haga ley. Y tampoco sigamos abonando a que se convierta en una cortina de humo que oculta tras de sí
los despropósitos antidemocráticos de candidatos que quieren forzar a las instituciones electorales para que aprueben sus candidaturas a pesar de violentar la ley, ni para evitar que la ciudadanía vea y juzgue con su voto este intento burdo por cebar y cooptar con facultades y prebendas al ministro presidente. Cabe mencionar que existe un motivo más por el que rechazamos rotundamente esta reforma, adicional a su proceso y, por supuesto, el transitorio que ha empezado a disipar las dudas sobre la pobre vocación democrática de algunas fuerzas políticas. Me refiero a que, además del bloqueo que las fuerzas mayoritarias hicieron para evitar el desarrollo de un ejercicio parlamentario abierto acorde a la importancia de este tema, esas mismas fuerzas mayoritarias se opusieron autoritariamente a integrar la más mínima reflexión de estudiosos, expertos, juzgadores, opositores o gobiernistas en el proyecto que nos condujo a esta lamentable minuta. Es decir, la mayoría legislativa del Senado suprimió plenamente la naturaleza del Parlamento y convirtió el proceso legislativo en el monólogo del ministro presidente, sin permitir alterar ni una coma, ni siquiera a los miembros del mismo partido del gobierno, rebajando un ejercicio democrático de construcción de instituciones a la labor que podría hacer cualquier imitador de profeta en alguna secta religiosa. Dicho lo anterior, invito a esta soberanía a votar en contra del transitorio en lo particular y de todo el paquete en lo general, para hacer una revisión a fondo de la propuesta de la ley orgánica en cuestión y reducir o balancear la distribución de poder que se está concediendo al presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Medina Ortiz. Subo a esta tribuna a denunciar la pretensión de Morena de cometer fraude a la Constitución, que juraron respetar como condición para ejercer la responsabilidad de ser diputados en esta Cámara. La disposición que se pretende aprobar, contenida en un transitorio, viola flagrantemente la Constitución, que, como se sabe, establece en su artículo 97, párrafo quinto, que cada 4 años el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Esta disposición, clara y expresa, que no deja lugar a dudas, pretende ser alterada por un transitorio que, de manera vergonzante, establece la ampliación de ese plazo constitucional por 2 años más. Estimados diputados, se comete un fraude a la ley cuando se realiza un acto jurídico amparándose en una ley con la intención de alcanzar objetivos impropios de esa norma y, además, contrarios a otra ley o el ordenamiento jurídico. Es decir, se utiliza una ley de cobertura para ocultar la ley defraudada. En este caso, la ley defraudada no es una simple ley, es la Constitución General de la República. Esta disposición en el transitorio también viola, además, una de las principales características que debe contar cualquier dispositivo jurídico, aparte de la generalidad: la obligatoriedad, la permanencia, la irretroactividad, y que es el hecho de que la ley debe ser siempre abstracta e impersonal. Compañeros diputados, las leyes no se emiten para regular o resolver casos individuales, ni para personas o grupos determinados. Su impersonalidad y abstracción, que les permite por lo mismo ser generales, son una de las características fundamentales de cualquier legislación. Les pregunto, ¿se va a hablar después de que se apruebe esta abominación como la ley Saldívar Lelo de la Rea? Estoy seguro que sí. ¿Qué mayor prueba de que se legisla a favor de una persona que la entrevista del coordinador parlamentario del Grupo de Morena en la Cámara de Diputados, el compañero Ignacio Mier, con Ciro Gómez Leiva? En dicha entrevista dijo a todo el mundo que en México sí se legisla a favor de una persona.
¿Tiene facultades la Cámara, sin modificar la Constitución, para ampliar 2 años la presidencia de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Judicatura Federal?, le preguntó Ciro Gómez. El diputado Mier ingenuamente contestó: es legal, porque desde mi punto de vista, decía él, con el transitorio no se está modificando la Constitución, no se va a reelegir. Dijo Mier, se está ampliando simplemente el plazo para ejecutar concretamente esa reforma que todos aprobamos. Entonces, ¿quién la va a ejecutar? Es decir, se pregunta, ¿quién la va a ejecutar? La conclusión es obvia: el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Se está legislando para él. De aprobarse esta ley, estaremos pasando sobre la obligatoriedad de la norma, que es su carácter imperativo atributivo, es decir, que siempre hay una voluntad que manda, que somete, y otra que obedece. La ley impone sus mandatos incluso en contra de la voluntad de sus destinatarios. Se viola además otra característica de la ley, que es su permanencia, porque la Constitución dejará de tener vigencia sin que su dispositivo haya sido abrogado, subrogado, modificado o derogado por una ley posterior. Este ilegal procedimiento está siendo observado con preocupación en el mundo entero. Preocupa a nuestros socios comerciales de Norteamérica, preocupa a la comunidad europea, le preocupó al relator de la ONU, Diego García Sayán, preocupa a Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal de Morena, que reprocha a su partido político la naturaleza de la inconstitucionalidad inherente a la reforma al Poder Judicial de la Federación, la cual pretende, de acuerdo con él, sentar las bases de un régimen autoritario con miras a la hegemonía en el 2024. Reitero mi denuncia: se va a cometer un fraude a la ley y a la Constitución. Se entiende que hay fraude a la ley cuando por actos reales, no simulados y voluntarios, se crea de hecho una situación aparentemente lícita y conforme a la ley, pero que tiene como efecto violar el espíritu de la ley o infringir normas determinadas. Está constituido por aquellos procedimientos en sí lícitos o en maniobras jurídicas, a veces ingeniosas, que tienen la apariencia de legalidad y que sin embargo permiten realizar lo que la ley prohíbe o no hacer lo que la ley ordena. El fraude a la ley es un abuso del derecho. Ambos se hallan vinculadas en una relación de género o especie, distinguiéndose el fraude a la ley por el hecho de que el ilícito no se manifiesta a primera vista, a diferencia de lo que ocurre en el abuso. De este modo, se ha podido sostener jurídicamente que el fraude a la ley y el abuso del derecho expresan en el fondo lo mismo. En el ejercicio abusivo de un derecho se está ejerciendo una atribución que el sujeto tiene reconocida, pero donde hay una extralimitación que produce un efecto de daño a terceros. En cambio, en el fraude a la ley se busca un derecho a través de una norma que no merece ser aplicable y que sin embargo se intenta emplear fraudulentemente para dejar de aplicar otra que se ha resuelto eludir. Las consecuencias en cuanto a gravedad son mucho y mayores, y el daño será más extendido en el fraude a la ley al burlar una norma imperativa incluida en el orden público. Termino. En el fraude a la ley hay un ánimo, un elemento subjetivo que es la intención malévola de evadir una legislación a la cual ordinariamente se debe estar sometido. Termino con el tuit del vicecoordinador de los diputados federales de Morena, Pablo Gómez, que no está. Hasta hace unos minutos no está. Extrañamente, Pablo Gómez Álvarez dice, refiriéndose a esta ley, no podría transitar... Permítame un momento, diputado Antonio Ortega Martínez. Sí. En relación al cronómetro, quiero señalar que estoy proporcionando un tiempo prácticamente equivalente al que tuvo quien expuso el dictamen por parte de la comisión. Me parece que un debate de esta naturaleza, la presidencia debe tener cierta flexibilidad en el uso del cronómetro y espero que mis compañeras y compañeros no abusen, desde luego, del tiempo asignado. Tiene razón, Presidenta. En 2 segundos.
Permítame un momento, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Cayetano García? Que me parece que es importante que vaya fijando un criterio para el debate en lo sucesivo. Nada más que en el caso de un servidor no fue fijación de postura, lo dije varias veces, fue una postura institucional. Lo mío no fue debate. Lo hice así porque represento a la comisión en el momento que hice o que presenté el dictamen. Pero qué bueno que va estableciendo un criterio desde ahora, para que haya tolerancia, respeto entre todos. Me parece muy atinada su observación, diputado Cayetano, y quiero reconocer que justamente usted tuvo una posición totalmente institucional. Sin embargo, el tiempo asignado para la presentación se excedió el que teníamos de 5 minutos, se excedió, pero su intervención era tan buena que decidí no interrumpirlo con el reloj, con la tiranía del reloj. Pero trataré de hacer lo siguiente. Voy a fijar un límite de exceso de 1 minuto. Una vez que pase el minuto los voy a interrumpir. Si 30 segundos después no terminan, pues lamentablemente voy a tener que cortar el sonido. Pero como no conocía esta regla y no hay carácter retroactivo en las reglas que se imponen, el diputado Ortega Martínez puede concluir su intervención. Termino, diputada. Nuevamente le interrumpo, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Fernández Noroña? De procedimiento. Adelante, diputado. Dígame en qué consiste la moción de procedimiento. Sí, yo creo que tiene razón el diputado Cayetano en que debe haber algún criterio. Tú explicabas hace un momento el criterio, pero es un criterio que ya no está siendo parejo, porque si a los siguientes oradores se les va a dar 1 minuto más y luego 30 segundos y luego se corta, quien está ahora en el uso de la palabra ya lleva 2 minutos de exceso. Bueno, todavía le faltan 4 segundos, pero él dice que en 1 segundo va a terminar y eso es imposible. Entonces va a pasar de los 2 minutos. Por lo tanto, yo pediría que el criterio fuera pues el mismo tiempo, 2 minutos más como máximo. Y segundo, me encantó ese criterio de que era muy buena la intervención del diputado Cayetano. Yo no sé si yo pueda tener ese nivel de convencimiento, pero como es un criterio muy subjetivo, valiera la pena que solo fuera el tiempo. Muy bien, diputado Fernández Noroña. Aunque usted no lo crea, ha habido varias ocasiones en que el reloj ha agotado el tiempo reglamentario en sus intervenciones y también no he tenido, vamos a decir, el deseo, aunque sí la obligación de interrumpirlo, y no lo he hecho. Así que, y estoy de acuerdo, si ustedes en este largo debate que apenas inician, ponemos como máximo de tolerancia los 2 minutos, no tengo ningún inconveniente. Solamente se les pido respetuosamente, compañeras y compañeros, que se tome como un máximo de intervención. Si es posible agotar los 5 minutos reglamentarios, me parece muy bien. Pero no quisiera, no me gusta, porque aquí estamos en un parlamento y nuestro trabajo es hablar, discutir, debatir, analizar, y en ese sentido, pues tratar de respetar el tiempo reglamentario. Entonces, diputado Antonio Ortega Martínez, por favor, concluya su intervención en el menor tiempo posible. Pido disculpas a la presidencia y al Pleno. Y termino. Pablo Gómez, refiriéndose a esta ley, dijo: no podría transitar, ni aun cuando fuera aprobada y promulgada. Mejor decirlo desde ahora. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Ortega Martínez. Gracias, diputada Sauri. Son 7 minutos, 1 minuto por ley, porque son 7 el paquete de leyes que incluye esta reforma al Poder Judicial. Tiempo insuficiente, sin duda. Me encantó el PRD. Dice que hizo una lista de a todos los que les preocupa
organismos internacionales y una serie de cosas, gobierno de Estados Unidos, no sé cuántas cosas invocó, pero nunca invocó al soberano, al pueblo de México, que día a día, cada que va a buscar impartición de justicia, se encuentra con una trituradora de carne que manda a la cárcel a pobres, a minorías, a perseguidos, a inocentes. Las cárceles, sin exagerar, están llenas de inocentes. Cualquier ciudadano o ciudadana, los que aquí estamos, somos ciudadanos, ciudadanas, y cuando hemos tenido que ver con los aparatos de impartición de justicia, te enfrentas con una calamidad. Es el dinero el que decide hacia dónde se inclina la balanza. Ya hasta la derecha ha aceptado que vivimos un estado de chueco. Y si hay un poder que pertenece al viejo régimen es el Poder Judicial. De eso no hay duda. Entre el PRI y el PRAN se fueron entregando las posiciones de la Corte. Reforma, curioso, cuando Zedillo retiró a 25 ministros de la Corte y puso 11, reforma al Poder Judicial. Compañero presidente envió un paquete de iniciativas, golpe constitucional. ¡Qué barbaridad! Pero me encanta además que el PRD se envuelva en la bandera de la Constitución, cuando aquí fuimos testigos de cómo prestó 4 diputados para que el PRI tuviera la presidencia de la mesa directiva. Entonces, no tienen autoridad moral, pero habría que valorar sus argumentos en su justa dimensión. Y yo pude haber tomado la posición cómoda de no entrar a este debate. Y yo decidí, primero a nombre del PT, pero también de manera personal, decir que vamos a votar en favor, y le pido a los compañeros de Encuentro Social que modifiquen su posición y que voten en favor, porque podrían reservar el artículo de Marras. Toda la prensa nacional lo que dice no habla nada de las 7 leyes, solo se centra en un transitorio, y además dicen le autorizaron una prórroga al ministro Saldívar, como si todo el esfuerzo legislativo que se va a discutir la noche, la madrugada de mañana, fuera ese transitorio. ¿Por qué les preocupa tanto que un hombre probo, que un hombre honesto, que un hombre comprometido, con una impresionante trayectoria en el Poder Judicial, se haga cargo de la aplicación de esta reforma? Se haga cargo de la responsabilidad de erradicar los monstruosos niveles de corrupción que hay en el Poder Judicial, sostengo que es el poder más corrompido del país, el nepotismo y los lastres enormes que arrastra el Poder Judicial. Además, dicen que eso servirá de precedente para que haya reelección. ¿Qué tiene que ver una reelección con esta decisión que estamos tocando? Igual cuando aquí se presentó la revocación del mandato, esquizofrénicamente dijeron que lo que quería era reelegirse el compañero presidente López Obrador. No solo no se va a reelegir, se va a ir en 2024. Lo saben bien, pero son muy hipócritas y todo el tiempo están con esa... Bueno, todavía no tomaba protesta el compañero presidente el 1 de diciembre de 2018, ya le decían Obrador dictador. No empezaba su mandato y ya se les había hecho largo el sexenio del compañero presidente. La verdad es que el PT se mantiene firme del lado de nuestro gobierno. Es una decisión política que entendemos perfectamente y que asumimos el costo de toda su campaña de denuesto, una campaña de denuesto más, con argumentos esta vez, pero una campaña de denuesto más, una campaña de tergiversación, una campaña de linchamiento, una campaña que en realidad va encaminada a mantener el estado de cosas en el Poder Judicial. Esto es, que se siga vendiendo la decisión de los jueces, las juezas al mejor postor. Eso no quiere decir que no haya juezas y jueces honorables, hay y muchos, pero el poder como tal tiene un nivel de descomposición enorme. Termino. No usaré los 2 minutos que podría usar
según el criterio que se determinó. Respeto a compañeros que cuestionan esta decisión desde el movimiento. Los respeto, los entiendo, pero la oposición, su amor no es sincero. No se puede coincidir a estas alturas con la derecha en este momento tan importante del fragor de la batalla contra la derecha, que hace cosas infames, inconfesables, inaceptables, inmorales, para ir sacando de la carrera a compañeras y compañeros que buscamos mantener la mayoría en esta Cámara de Diputados del movimiento. Así es que aquí refrendo mi compromiso con el compañero presidente, cuenta con nosotros, cuenta con el voto de la fracción del Partido del Trabajo y cuenta con nuestro apoyo en este momento tan difícil de la lucha política en el país. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, diputado Fernández Noroña. Compañeras y compañeros legisladores, la legislación secundaria de la reforma al Poder Judicial de la Federación, que es materia de la discusión que hoy habremos de entablar, representa tantos cambios que la sola modificación de cada ley podría ser materia de análisis independientes. Sin embargo, el debate del infame artículo 13º transitorio ha hecho perder de vista que esta reforma, desde su base constitucional, ha generado una serie de reformas, yo diría en muchas ocasiones de malas reformas. Quizá el ejemplo más claro de ello sea la pretensión de imponer un sistema de precedentes en una nación con un federalismo cada vez más endeble. Pero los promotores de esta reforma olvidan que las sentencias históricas de la Corte Suprema de Estados Unidos no fueron obra de la inmediatez y la obligatoriedad del criterio judicial aplicable, sino resultado de la libertad de criterio con la que decidieron sus jueces. En otras palabras, un sistema de precedentes puesto en manos de ministros y jueces que estén sujetos al vaivén de las decisiones políticas, lejos de ser una garantía de protección de derechos, se convierte en un arma política al servicio del poder en turno. Lo mismo podría decirse de la transformación de plenos regionales o de los tribunales colegiados de apelación. Modificar la composición y los alcances territoriales de los tribunales son reformas ornamentales y sus integrantes no tienen la libertad suficiente para resolver asuntos con base en los que les dicte la conciencia y no las injerencias externas o las consignas políticas. Por ello, el debate real del día de hoy se puede resumir en la defensa de dos principios: la supremacía constitucional y la independencia judicial. Como lo advertimos desde que se aprobó la reforma constitucional relativa al Poder Judicial de la Federación, lejos de mejorar la impartición de justicia, la mayoría de las propuestas aprobadas comprometen gravemente la autonomía e independencia de los jueces. La perversa malicia o la excesiva ingenuidad de las y los diputados de la mayoría tienen un punto en común: creer que la bondad o la rectitud de una persona son garantías en un orden constitucional. Su desconocimiento de la historia los lleva a ignorar que cuando se eliminó la independencia judicial, ascendió la tiranía monárquica en Inglaterra, que cuando se desaparecieron los límites judiciales, se instaló la dictadura de la guillotina en Francia. Nuestra experiencia constitucional es clara: mientras la Suprema Corte fue un engrane indispensable del sistema político, la Constitución se convirtió, en palabras de Jesús Silva Herzog, en una especie de Ixtlacíhuatl, una montaña dormida. Hoy se pretende regresar a ese país, el de los hombres que sustituyen a las leyes, el de los caprichos en lugar de instituciones, el de los súbditos que obedecen a monarcas, en lugar de ciudadanos que obedecen las leyes. Bajo la apariencia de una corte progresista se esconderá la supeditación incondicional al Poder Ejecutivo. Pero se les olvida, señoras y señores legisladores, que no puede haber justicia donde los jueces deciden sin independencia. No se puede respetar
una Constitución que es violentada por las propias autoridades. Hoy se pretende consumar un atraco a nuestra Constitución. De manera flagrante, en un transitorio establecido en el Senado de la República por la puerta de atrás, se pretende transgredir el orden constitucional. Y no solo eso, se pretende transgredir la vida democrática de nuestro país, la división de poderes. Se pretende transgredir a partir de la sumisión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, una flagrante afrenta contra nuestro Estado mexicano. Y los perjudicados, a final de cuentas, serán todas y todos los mexicanos. Hoy, desde Acción Nacional, decimos que no avalaremos esta reforma, que nuestro voto será en contra de la misma, que nosotros sí defendemos la dignidad de México, que nosotros defenderemos hasta el fin su democracia, que defenderemos los contrapesos y la división de poderes. Esta noche, diputadas y diputados, tendremos que recordar en el futuro la decisión que hemos tomado o que habremos de tomar el día de hoy. Recordaremos si votamos a favor de México o si recordaremos este día como un día en que se marcó el inicio formal de un autoritarismo anunciado desde hace tiempo. Con su venia, Presidenta, es cuanto. Pongan atención. La alternativa, señores, a mi derecha, es el estallido social. Si ustedes piensan que el pueblo de México quedó satisfecho con el triunfo del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, se equivocan rotundamente. Quieren justicia, de la sierra de Chihuahua a la selva lacandona, de la costa de Sinaloa a las costas de Tabasco y de Campeche. Estos cambios efectivamente son políticos. La alternativa es el estallido social. El desgarramiento de vestiduras y las referencias internacionales, nadie las compra, ni aquí, ni afuera, ni en las redes sociales. Lo que sí estamos haciendo, como bien lo dijo mi compañero, el diputado Rivas, es el trabajo que corresponde a quien representa al pueblo de México. Estos 500 personas, este pleno, este honorable Congreso Federal, representa a 130 millones de mexicanos. No se engañen, el pueblo ya despertó. Y los que menos pueden comentar sobre justicia y orden y constitucionalidad y respeto a la Carta Magna es precisamente los dos partidos que representan a los dos gobiernos o los dos sexenios que precedieron al actual. Compañeras y compañeros, la seguridad y la paz son a un país lo que la salud a una persona. Solo con seguridad y Estado de Derecho es posible construir un México de bienestar. Es imperante adoptar medidas que garanticen el respeto a la primacía de la ley, igualdad ante la misma, separación de poderes, participación en la toma de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, así como transparencia procesal. En México, el Estado de Derecho permanecía como una gran deuda. Quienes ostentaron el poder y lo concentraron en las manos de una minoría rapaz y corrupta, poniendo sus intereses personales por encima de la legalidad y la justicia, obstruyeron todas las causas, manifestaciones y voces que durante décadas buscaron, propusieron y lucharon por la construcción de un país democrático, legal y justo. Tristemente, esa minoría corrupta logró que los mexicanos perdiéramos la confianza en el sistema de justicia, al grado de no poder distinguir entre autoridades judiciales y el crimen organizado. La corrupción invadió todos sus niveles, desde el burócrata de ventanilla hasta los jueces de la sala superior. La impunidad fue su obvio resultado.
El gobierno de la 4T y el pueblo de México, representado aquí en esta Cámara, ha decidido que es inaplazable transformar el sistema de justicia para erradicar la corrupción. En consenso, estamos llamados y obligados a consolidar un sistema de justicia eficaz, cuyo eje sea por fin la supremacía de la ley y la igualdad de todos ante la misma. Fortalezcamos los pilares de la justicia para recuperar la confianza en el Estado de Derecho. La reforma que hoy discutimos se apunta como un logro más del compromiso que tenemos con todos los mexicanos hacia la paz social con respeto a los derechos humanos. Ese es el principal objetivo de la reforma que les proponemos a este honorable Pleno. Solo con un poder judicial fuerte, estructurado, que garantice la administración de justicia pronta y expedita en todos los niveles, México se encaminará hacia el bienestar que merecemos. En el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, votaremos a favor del dictamen y exhorto a todos ustedes, compañeras y compañeros, diputados de todos los grupos políticos, para que mediante consenso, en un acto de madurez y responsabilidad sociopolítica, porque es un tema político, asumamos el momento histórico de la transformación pacífica que no solo es posible, sino viable en nuestro querido México. Es cuanto, señora presidenta. Supremacía constitucional. Ese es el concepto clave en la discusión que tendremos hoy. El que la Constitución está por arriba de las leyes secundarias. ¿Qué tipo de noche tendremos hoy en el Parlamento mexicano? Discutiremos una transformación a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y diversos ordenamientos para mejorar la impartición de justicia en nuestro país. Lo haremos proponiendo reservas interesantes, discutiéndolas a profundidad y mejorando un proyecto que ciertamente ha generado consenso entre la sociedad, o bien viviremos una noche de profunda oscuridad en la historia del Parlamento mexicano, donde se apruebe un transitorio, una manzana envenenada que viole la supremacía constitucional. Y aquí es donde está la confusión. Y aquí es donde está la confusión. Se comparaba hace unos momentos la reforma del presidente Zedillo en 1994 de transformación al Poder Judicial con el momento que vivimos hoy. Y ahí está la confusión. La reforma de 1994 fue una reforma constitucional. La reforma que hoy se está analizando es de un transitorio legal. La reforma constitucional puede cambiar procesos, términos, mecanismos de elección. La reforma legal no puede cambiar lo que establece la Constitución. Y el tiempo, el periodo que esté establecido para los consejeros de la Judicatura está en la Constitución, artículo 100. El periodo para el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en la Constitución, artículo 97. De hecho, el periodo de duración de los diputados federales está en la Constitución, artículo 51. Y el tiempo de duración del presidente de la República está en la Constitución, artículo 83. Lo que están haciendo ustedes hoy será de tal gravedad para la supremacía constitucional que equivaldría a que después de la elección del primer domingo de junio de este año, una vez que Morena pierda la supermayoría, imagínense que se convoca un periodo extraordinario y entonces modifican alguna ley secundaria y dicen, el periodo de esta legislatura se extiende 3 años más, violando la supremacía constitucional. Eso sería profundamente inconstitucional, sería incorrecto. Como incorrecto sería que esa nueva mayoría, producto de la elección del primer domingo de junio, llegue aquí a la Cámara y, cambiando una ley secundaria, reduzca el periodo presidencial por 2 años.
violando la supremacía constitucional. La mayoría parlamentaria no puede afectar en una ley el periodo que establece una constitución. Supremacía constitucional. Ni este Congreso puede ampliar el periodo de esta legislatura, ni este Congreso puede reducir el periodo de la Presidencia de la República. Supremacía constitucional. Por mayoría de razón, este Congreso no puede cambiar el periodo de elección del Consejo de la Judicatura y del titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque viola la Constitución. Supremacía constitucional. Cada uno de nosotros, como primer acto, cuando llegamos a este Parlamento, desde hace más de 2 años y medio o hace unas cuantas semanas, el primer acto es que juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución. Artículo 128 constitucional. ¿Qué tipo de noche vamos a vivir hoy aquí? ¿La que va a discutir las leyes que van a fortalecer al Poder Judicial de la Federación o el artículo transitorio manzana envenenada que va a minar la credibilidad de la democracia mexicana? La decisión está en todas y todos nosotros. Hagamos lo correcto por la patria. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputado Ochoa Reza. Buenas noches, Presidenta. Buenas noches, diputados y diputadas. A mí me parece pertinente enfocar mi participación en explicar por qué es fundamental respetar la Constitución. Para no dejarlo como una premisa sin sustento, pues explicado esto, menos razón tendrá que nos propongan vulnerarla a sabiendas con la expedición de esta reforma. Para esta explicación voy a parafrasear a Zagrebleski. Puede parecer que el voto es el medio normal al que se acude para dirimir toda divergencia de opiniones. Y puede parecer incluso que obra mal quien a sabiendas de tener la mayoría no insiste en su propuesta, pues con ello se priva a sí mismo y a quien lo acompaña en el acuerdo para defender y afirmar su propia tesis. Sin embargo, cuando se trata de la división tajante de un país, de un tribunal o de una asamblea, optar por la esperanza en que una decisión difícil se madure en una resolución más ampliamente compartida es acudir a la conciencia histórica y saber reconocer cuando lo que está en riesgo, por ejemplo, la división de poderes, la jerarquía constitucional, la democracia, no merecen ponerse en riesgo o destruirse solo por tener la mayoría de votos. Aquí traigo a colación la famosa opinión del juez Robert Jackson. El auténtico propósito de una declaración constitucional de derechos es sustraer ciertas materias de las tensiones de la controversia política para situarlas más allá del alcance de los funcionarios y el momento. El derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la libre expresión, a la división de poderes y a los derechos fundamentales no pueden ser sometidos a voto. Su valía no depende del resultado de ninguna votación. La Constitución, se puede decir en síntesis, es aquello sobre lo que no se vota, o mejor, para refrendar a las constituciones democráticas, es aquello sobre lo que ya no se vota, porque ya ha sido votado de una vez por todas desde su origen. Recordemos que para que pueda aceptarse el gobierno de la mayoría por parte de la minoría, es necesario que ésta obtenga seguridad sobre una premisa fundamental, que cualquiera que sea el resultado del voto popular, la vida democrática continúa. Sin esa seguridad preliminar, frente al riesgo de supresión o persecución,
por parte del ganador democrático, toda elección sería una batalla desesperada, exactamente lo contrario a quien quiere ser el Estado constitucional y la democracia. Es decir, una vía pacífica y si no consensual, al menos no catastrófica para resolver divergencias y conflictos. Esa es la función esencial de la Constitución, fijar los presupuestos de la convivencia, es decir, los principios sustanciales de la vida común y las reglas del ejercicio del poder público aceptado por todos, situados por ello fuera e incluso por encima de la batalla política. Llamo su atención porque establecer las condiciones de la convivencia sin sujetarse a un poder colectivo es impotencia, porque sujetarse a un poder colectivo sin el respeto de esas condiciones es tiranía. Respetar la Constitución es la garantía de un mínimo común denominador de homogeneidad política y que esa es la condición indispensable para gobernar sin conflictos destructivos. Se ha dicho hasta el cansancio que el tema de la separación de poderes como parte fundamental de la autonomía del Poder Judicial Federal y su órgano máximo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que corresponde a los propios ministros y ministras elegir cada 4 años a quien los presida. Pretender que esta Cámara de Diputados apruebe una ley que dice algo distinto es ir en contra de la función integradora que significa la Constitución, es oponerse al mejor instrumento de gobernabilidad que debe valorarse como facilitador para el buen ejercicio del gobierno, no como un obstáculo. Desconocer lo anterior tendrá como resultado, si no inmediatamente, sí al poco tiempo, en un gobierno débil, en un gobierno que se traduce en factor de conflicto, germen de destrucción y por consiguiente de no gobierno. Respetar la Constitución es entender el buen gobierno. Trasciendan diputados de la mayoría al momento, reencuentren el cauce constitucional, trasciendan al tiempo por su altura de miras y no por obediencia servil, renuncien a la violencia en las palabras y pórtense como legisladores. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Con el permiso de la señora Presidenta, distinguidas legisladores y legisladores, estamos quebrando la medianoche, distinguido pueblo de México. Desde la más alta tribuna de la Nación, deseo hacer un amplio reconocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las ministras y a los ministros como pilar fundamental del Poder Judicial Federal de México. Su vigencia y su celo por garantizar la observancia de las leyes es garante de la democracia de nuestro país. Esto es lo que hoy está en juego. La reforma del Poder Judicial que discutimos fue realizada desde sus inicios como un producto de un consorcio legislativo entre el Presidente de la República y el Presidente de la Suprema Corte. Y quiero hacer un público reconocimiento a Pilar Ortega, la Presidenta de la Comisión de Justicia, porque frente a lenguas viperinas y desinformadas, sostuvo y propuso la necesidad de un Parlamento abierto. ¿Se aprobó? No, le tienen miedo al diálogo, a la profundidad. Son 7 leyes y un transitorio impresentable. Lo que el Presidente de la República quiere ver en nosotros no es un poder legislativo, sino un querer legislativo. No quiere un poder judicial, quiere un querer judicial. En la actualidad hay más de 20 actos, leyes y decretos del Ejecutivo Federal judicializados en la Corte. Es el tamaño de la judicialización. Y este intento de ampliación del periodo, como presidente del señor ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, sería el más grave, así como la ampliación de algunos consejeros.
y representaría la colusión de algunos miembros de los tres poderes de la Unión para violar la Carta Magna. Esto quiere ser un albazo, un ladrón nocturno que entró por la rendija en el Senado de la República hacia una tiranía constitucional, y por eso el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, desde la reforma constitucional, advirtió la tentación de una operación de Estado para fundir probablemente el Poder Judicial a los designios del Presidente de la República. Autoridades en la materia del derecho, como Diego Valadez, han señalado que votar a sabiendas a favor de una medida inconstitucional es pasar a otra dimensión, la anticonstitucionalidad. Es la decisión consciente y expresa de oponerse a la Constitución. El propio relator especial de Naciones Unidas, Diego García Sayán, advierte los riesgos de todo esto. Y la propia Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito están en contra. Por desgracia, se abusa de una noble causa, como es la de modernizar el sistema de justicia y combatir algunos actos de corrupción al interior del Poder Judicial. Esta reforma significaría atentar contra la división de poderes y los contrapesos institucionales que deben distinguir en una auténtica república democrática. Generaría una crisis constitucional y sería el principio de la autocracia, es decir, el gobierno de un solo hombre. Nosotros creemos en la autonomía de cada uno de los poderes, en la división y el equilibrio que debe existir entre todos ellos. Si llegase a concretarse, estaríamos ante una imposición del presidente de la República en favor del ministro Saldívar para continuar en su puesto. Autores sobre cómo destruir la democracia ya nos lo dijeron, y el presidente ya lo hizo. Levitsky y Ziblatt. Primero, se presentó como el Mesías, aunque no lo es. Segundo, desacreditar el pasado, porque todo estaba mal y se equivoca. Tercero, destruir contrapesos, y es en lo que estamos. Y cuarto, aniquilar a las oposiciones. Hoy hago un llamado comedido al criterio prudencial del ministro Saldívar, porque es momento de definirse. O está con México y la Constitución, o está con el presidente. Se tiene que desligar por dignidad personal, dignidad ética, dignidad legal y dignidad institucional. ¿Se va a arrodillar ante el presidente de la República o va a privilegiar la altura de miras que tenemos todos nosotros como aspiración? Todo dilema ético es una paradoja y hoy queremos ver la estatura en todo esto. Hoy vivimos un despotismo ignorante, un despotismo desilustrado. Los autores de la teoría política dirían la caquistocracia, el gobierno de los peores, el gobierno de los ineptos. Simón Bolívar diría que huye de un país, hay que huir de un país donde uno solo ejerce todos los poderes porque son esclavos. Y de aquí le digo al presidente con todo el respeto, no vamos a huir, aquí nos vamos a quedar, vamos a defender a México, a las instituciones que por décadas se vinieron construyendo, a la mirada histórica que todos queremos conservar. Las consignas a su partido y a sus aliados son la irreflexión, el mundo acrítico y la subyugación. Y ya sabemos un numerito, estudió psicología, provocar, mentir y victimizarse. Eso es lo que hacen todos los días. Hoy son tiempos de contrapesos y lo que necesitamos es aprender de la historia. Muchos de los que hoy probablemente votarán en contra fueron luchadores sociales y dieron testimonio en esta tribuna a favor de construir la democracia. Les hago un exhorto para que puedan no ubicarse en la olla podrida de la ilegalidad,
ni en el espejo distorsionado de la vida, sino que puedan verse a los ojos y entender que hoy tenemos que hacer la tarea de manera diferente. Nadie sabe la estatura que tiene hasta que la vida le pide que se ponga de pie. Los mexicanos vamos a estar de pie. Diputado y el contrario censo Hicks, al dictadorzuelo de Cuba, diputado se los digo, Romero Hicks, su la tiempo historia se ha agotado. no los absolverá. Gracias, diputado Romero Hicks. Sanalesh, muy buenas noches, señores legisladores. Gracias, diputada Sauri, con el permiso del pueblo de México. No puede haber manzana más podrida que el Poder Judicial, con tantos atropellos y violación a los derechos humanos, plagado de corrupción en todos los rincones de nuestro país. ¡Basta ya! ¡Basta! Y como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Y en esta noche, madrugada, día y otra noche si es necesario, vamos a escuchar pestes de palabras y mucha ira, pero de aquí ha de surgir el bien y la luz de la justicia para México. ¿En qué cabeza cabe que nuestro gobierno de la Cuarta Transformación, para cambiar este país, lo hará con las mismas leyes criminales, violentas, corruptas, nepotistas? No puede ser. Se tienen que reformar las leyes. En tal virtud, en este dictamen, se expide una nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la que se establece la organización y funcionamiento de los órganos que la integran, como lo son el Pleno de la Corte y el Tribunal Electoral. Se destaca la creación de los plenos regionales y de los tribunales colegiados de apelación, lo que significa un intento por acercar la justicia a la ciudadanía. En esta nueva época del país, en la Cuarta Transformación, debemos tener presente que el anhelo de una justicia pronta, efectiva, expedita e igualitaria es un reclamo de la sociedad mexicana. Sí, ya aprobamos una nueva ley de la Fiscalía General de la República, que es el órgano constitucionalmente previsto para procurar la impartición de justicia. También debemos expedir los ordenamientos legales que actualicen la función del Poder Judicial a los nuevos retos de la sociedad. Destaca también los centros de justicia penal, cuya composición prevista en el artículo 63 de la ley estará integrada por jueces de control, tribunales de enjuiciamiento y de alzada. Sin duda, con este nuevo modelo institucional, la justicia se aplicará de manera pronta y eficaz y al alcance de todo ciudadano. En el tema de la integración de jurisprudencia, destaca entre los nuevos criterios para integrarla el de la jurisprudencia por precedentes, donde se establece que las razones contenidas en una sentencia emitida por el Pleno de la Corte y que sea aprobado por cuando menos 8 votos de las ministras y ministros son obligatorios para todos los tribunales. Una demanda social es acabar con el nepotismo. Vaya, ya era hora. Nepotismo existente en el Poder Judicial, donde servidores públicos con capacidad de decisión integran para trabajar en dicho poder a familiares, a amigos, compadres, que no siempre son profesionalmente aptos para las tareas que se le asignan. Hay que barrer al Poder Judicial. Ustedes saben que es verdad. Por ello, el grupo parlamentario del PT apoyamos la aprobación de la nueva ley
de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, donde se establece de manera clara y precisa que el ingreso a dicho poder, con excepción de la designación de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será mediante la aplicación de exámenes de oposición, lo cual tiende a garantizar una mayor capacidad profesional entre todos aquellos que tengan interés en ingresar y realizar carrera en este poder. En el artículo 4 de la Ley de Carrera Judicial se establece que la carrera judicial constituye un sistema institucional encargado de regular los procesos de ingreso, formación, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, basado en el mérito y la igualdad real de oportunidades. Muera la corrupción y el nepotismo, cultura de malos gobiernos. Como se aprecia, la carrera judicial cubre todas las etapas de una vida laboral, lo que es garantía de que la promoción se da por méritos propios y no por padrinos políticos. Esto sin duda contribuirá a desterrar cualquier acto de corrupción. Los principios rectores de la carrera judicial serán la excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia, antigüedad, paridad de género y perspectiva de género. También destacan las reformas a la Ley de Amparo para que este medio de control constitucional sea más expedito en su tramitación y tienda a proteger realmente al quejoso en contra de cualquier acto de autoridad que viole sus derechos. Compañeras y compañeros legisladores, hace unos días el Pleno de la Suprema Corte de Justicia aprobó el Acuerdo General número 1-2021, por el que se determina el inicio de la undécima época del semanario, y esto, conforme al transitorio primero de este ordenamiento, entrará en vigor el 1 de mayo de este año, lo cual significa que el propio Poder considera a la reforma constitucional del 11 de marzo del presente año y a las leyes contenidas en el presente dictamen un parteaguas en la historia de dicho poder, para que los integrantes del mismo, conscientes de su alta responsabilidad, apliquen la ley en beneficio del pueblo. Por las consideraciones antes expuestas, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo Diputados, su tiempo se ha agotado. A favor del presente dictamen. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. No marcha atrás. No marcha atrás. Compañeras y compañeros, hace algunos días el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el Acuerdo General 1/2021 para iniciar la 11ª época en el semanario judicial, como respuesta al nuevo modelo de justicia jurisdiccional aprobado constitucionalmente y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo del presente año. La reforma implicó una modificación a la estructura del Poder Judicial y a sus ámbitos de competencia, delimitó la procedencia del recurso de revisión y cambió la naturaleza unipersonal de los tribunales unitarios para hacerlos órganos colegiados. Asimismo, fijó como principio la paridad de género y concedió una defensoría pública de calidad para las personas en situación de pobreza o en condiciones de desigualdad o vulnerabilidad. Con ello se logró, después de 26 años, y con pleno respeto a la autonomía que caracteriza la división de poderes, dar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una función de verdadero órgano constitucional en el que sus determinaciones son de carácter general. También, con dicha reforma constitucional, consolidamos jueces y magistrados independientes, autónomos, garantes de la precisa aplicación de la norma y de los derechos humanos.
Sin embargo, para lograr aterrizar esas bases constitucionales que garanticen el adecuado ejercicio de la función judicial, es necesario adecuar las disposiciones normativas secundarias. Por eso es que surge la necesidad de aprobar las reformas a discusión. Con ellas, no solo se da cumplimiento a la armonización constitucional, sino que además se les quita a los órganos jurisdiccionales facultades meramente administrativas que los distraen de su función de mantener el orden constitucional y la impartición de justicia. Dichas facultades administrativas son trasladadas al Consejo de la Judicatura Federal. Para ejemplo de ello, los conflictos laborales entre el Poder Judicial y su personal serán resueltos por una comisión de conflictos laborales, facultad que antes correspondía al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La nueva ley orgánica propone mecanismos enfocados a combatir el nepotismo en los procesos de designación de juezas, jueces, magistradas y magistrados. El nuevo marco normativo evitará y erradicará la corrupción dentro del Poder Judicial. Instaura evaluaciones exhaustivas para el ingreso, permanencia y separación de la carrera judicial. Lo anterior habrá de asegurar la eficacia, eficiencia y calidad de la administración de justicia y así eliminar los factores que han condicionado las funciones del Poder Judicial, esto en beneficio de toda la sociedad mexicana. Por ello, concordamos con la colegisladora en contar con órganos jurisdiccionales profesionales que emitan resoluciones que salvaguarden aún más los derechos humanos. Este dictamen otorga certeza y seguridad jurídica al establecer un esquema de criterios unificados. Lo anterior termina de una vez por todas con la pluralidad interpretativa, permitiendo una pronta resolución de situaciones litigiosas análogas que comparten elementos fácticos, evitando así criterios discrepantes sobre un mismo punto de derecho. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena coincidimos con el espíritu de este dictamen. Coincidimos que es necesario plasmar los ejes rectores de la reforma constitucional al Poder Judicial, así como asegurar el correcto funcionamiento de sus órganos y el derecho de acceso a la justicia efectiva y completa para todos los mexicanos. Ya era necesario que nos pusiéramos a hacer nuestro trabajo. Enhorabuena para los mexicanos porque esto va a pasar. ¡Viva México! ¡Viva la 4T! Muchas gracias, diputado Rivas Aispuro. Francamente, cualquier parlamentario hubiera estado preocupado de participar después de la cátedra que ha dado el diputado Muñoz Ledo, pero con el contraste que acabamos de vivir hace un momento, pues no les voy a negar que me siento mucho más cómodo. Sobre eso solo diré lo que dice el dicho popular: alabanza en boca propia es vituperio. Es infame presentarse a seguir con el discurso de la autoridad moral y al mismo tiempo sostener que están dispuestos a aprobar una inconstitucionalidad poniendo en entredicho a la Corte. Saben bien que de acuerdo al último párrafo de la fracción segunda del 105 constitucional se necesitan 8 votos en la Corte para declarar la nulidad de un artículo. No tiren el balón a otro poder cuando lo podemos resolver hoy, sabiendo esa inconstitucionalidad. Luego, en nombre de la justicia, se proclamaron autoridad para estar por encima del derecho. Según Piano, justicia es dar a cada uno su derecho. No es derecho de Saldívar prolongar su mandato como presidente de la Suprema Corte, espurio durante 2 años que no le concede el 97 constitucional. No es derecho de este Parlamento concederle 2 años extraordinarios
a un ministro como presidente también del Consejo de la Judicatura, violando la Constitución. No es derecho de nadie, manchar la Constitución y mucho menos en nombre de la autoridad moral. La autoridad moral no puede sostenerse aceptando que se burla a la Constitución. En discursos previos dijeron que la manzana podrida era el Poder Judicial, que durante años no ha existido justicia, que no van a dar ni un paso atrás. Nada más déjenme informarles que a quienes están manteniendo por más años en ese transitorio son a los que están desde 2009. No son nuevas personas, están prolongando lo que en teoría quieren combatir y lo hacen en un ejercicio francamente antidemocrático. Pero lo advertimos en el verano de 2019, cuando su amigo, el gobernador Bonilla, contra la Constitución, trató de prolongar su mandato incluso contra el voto popular y la Constitución. Advertimos que ese sería el primer ensayo para prolongar un mandato violando la Constitución, que la Corte declaró nulo, y en voz del ministro Saldívar lo calificó como un gran fraude a la Constitución. Si ese fue un gran fraude a la Constitución, esta es el mega fraude de la Constitución y estamos obligados a revertirlo en este acto. El segundo ensayo es el que se hace ahora con la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación para ver si pega. No tenemos duda. Si la jugada le sale, van por el tercer y último. La prueba final, prolongar el mandato presidencial de manera infame, de manera ilegal, porque no es cierto que les acompañe ninguna autoridad moral. La perdieron en el momento que decidieron violentar la Constitución. Ministro Saldívar, una generación completa de abogados hemos crecido escuchando y estudiando sus criterios. Una generación completa de abogados hemos admirado, aunque no siempre compartido, muchos de los desdoblamientos jurídicos que ha vertido y la entereza con la que ha defendido la Constitución. No caiga en la tentación que hoy le ponen desde el poder presidencial. No tire por la borda un prestigio que se ha construido en el respeto a la Constitución por la tentación de permanecer en el poder. A quienes hoy van a aprobar esta reforma, les digo que su autoridad moral va a acabar absolutamente borrada. Pero mañana serán otras reformas las que se abran paso con este sistema y que seguramente les pueden lesionar, pero recuerden, el que a hierro mata, a hierro muere. No lloren mañana en la tiranía lo que no supieron defender como demócratas. Honorable Cámara de Diputadas y Diputados, el acceso a la justicia, además de ser un derecho fundamental, es un elemento clave para garantizar un estado de bienestar y un medio imprescindible para erradicar la desigualdad que por décadas ha prevalecido en la sociedad. La ciudadanía exige que la procuración e impartición de justicia quede en manos de las mejores abogadas y de los mejores abogados del país, de mujeres y hombres comprometidos a ejercer honesta y dignamente los cargos públicos encomendados, siempre basándose en la ética, el profesionalismo, la independencia, la imparcialidad y esencialmente en lo que yo siempre he señalado, en la vocación de servicio. Garantizar y proteger los derechos fundamentales de todas las personas es una responsabilidad ineludible del Estado mexicano. Este reto exige transformar el actual sistema de justicia a un modelo capaz de atender y resolver de manera pronta y expedita, profesional, responsable, eficaz y eficiente las controversias cotidianas de la ciudadanía sin distinción
ni preferencia alguna. Para nadie es un secreto que el Poder Judicial ha vivido décadas sombrías, en donde el nepotismo, el amiguismo, el compadrazgo y los intereses ajenos a la justicia han alimentado la impunidad y la injusticia. De ahí que el dictamen que hoy sometemos a discusión tiene entre sus objetivos crear la Escuela Federal de Formación Judicial, que fungirá como un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal para llevar a cabo la profesionalización de la carrera judicial, la impartición de estudios de posgrado, educación continua e investigación y la formación, capacitación y actualización del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, de la Federación y de quienes aspiran a pertenecer a esta Judicatura Federal. Beneficios son amplios los que se harán esencialmente con esta Escuela Federal de Formación Judicial, pero con esta reforma que se está realizando de la Ley Orgánica y de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, con otras 5 leyes que también se están reformando. Beneficios que aseguran una correcta impartición de la justicia a nivel federal. Garantiza que la justicia se imparta de manera ágil y expedita. Erradica la corrupción e impunidad del Poder Judicial. Combate el nepotismo y las complicidades. Fortalece el Estado de Derecho y asegura que las y los juzgadores sean profesionales, honestos y eficientes en la impartición de la justicia. Por lo tanto, el acceso a la justicia de calidad dejará de ser un privilegio para unos cuantos recomendados de personas sin moral. Por eso, yo agradezco al Grupo Parlamentario Morena, al que pertenezco y al que en realidad me honro en pertenecer, el hecho de estar aquí en esta reforma judicial muy importante, en donde también participé dentro o como integrante, como secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales. Aquí la verdad es de que se ha hablado de esta reforma, pero en ocasiones solamente estoy escuchando de unos transitorios o del transitorio 13º, que es el que más preocupa. Yo la verdad siento que en este barco en donde va esta reforma judicial se necesita de un buen capitán que dirija el camino para llegar a buen puerto. Por esa razón siento yo que en este apartado o en este transitorio 13º es muy importante, tan importante que en la Cámara de Origen se aprobó por 85 miembros del Senado de la República. Y desde luego, pues entonces, conocen la Constitución, pues yo también la conozco, aunque no con la forma como se ha señalado aquí, y menos como de mi maestro, y más bien mi jefe, Porfirio Muñoz Ledo, que en 1975 representé honrosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como delegado en los estados de Zacatecas y Puebla. Y por eso yo también seré, como dice aquí, el que quebrante la Constitución y todo, pero si ya hay 85, yo seré el número 86 que aprobaré esta transitorio 13º. Muchas gracias.